Romanos capítulo 10, el verso 5. Vamos a leer segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 10 también, pero vamos a comenzar por Hebreos capítulo 6, el verso 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Esto es algo que el autor de Hebreos le está hablando a la iglesia. Esto es algo para usted y para mí. Estaba vigente en aquel tiempo y sigue vigente hoy. Nuestro deseo, el deseo de Pablo era que todos mostraran la misma solicitud. Cada uno, que no se quedara nadie fuera. Y ese es mi deseo también. No es solamente mi deseo para ustedes, es mi deseo para mí, para mi casa. Que mostremos la misma solicitud hasta el fin. Ahora, el fin puede ser y ha sido siempre para un hijo de Dios, o que nosotros pasemos a la presencia de Dios. Ahí se acaba lo que nosotros conocemos como esta vida temporal, pero entramos a una eternidad. Pero por otra parte, hasta el fin también significa para la iglesia primitiva, al igual que para nosotros hoy, el hecho de que Cristo, la iglesia primitiva, estaba convencida de que podía venir en cualquier momento, de lo cual también nosotros estamos convencidos. Amén. Pero hay que nosotros mostrar una solicitud. Esta palabra solicitud es tener una emoción ferviente para hacer algo o lograr algo hasta el fin. Cuando nosotros vemos nuestra vida debe tener un objetivo, y es llegar a terminar la carrera bien. Amén. Y una vez más, ¿cuándo se termina esa carrera? Esa carrera no se termina cuando tenemos un trabajo exitoso, cuando desarrollamos una profesión exitosa. Esa carrera no se termina porque me casé. Esa carrera no se termina porque tengo una familia maravillosa, porque ahora tengo nietos y se casaron mis hijos, o tengo una empresa, o tengo un nombre, o alcancé la fama, o alcancé el éxito como el mundo lo conoce. Esa solicitud de terminar bien para nosotros no significa eso. Para nosotros significa otra cosa. Es el entendimiento de la eternidad. Pero Pablo tiene un deseo: que terminen bien. Pero no es el deseo de Pablo, es el deseo de Dios. Dios quiere que usted y yo terminemos. Están aquí. Lo bueno no es cómo comenzamos, lo bueno es cómo terminamos. Porque cuando comenzamos éramos un desastre. El asunto es cómo terminamos. Y para que terminemos bien, tenemos que ser solícitos, tenemos que tener una emoción ferviente, poner nuestra mirada en el fin, poner la mirada en aquel momento que nosotros pasemos a la presencia de Dios, lo miremos a sus ojos y Él pueda decir: buen siervo, fiel. Eso debe de ser algo que nos emocione, que nos apasione. No estoy diciendo que vamos a estar pensando en la muerte. Estoy diciendo que sí ponemos la mirada en el encuentro. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. El fin de nuestra fe es aquel momento en que nos graduemos y el Señor nos mire a los ojos y diga: buen siervo, fiel. Y ese era el deseo de Pablo, pero no era el deseo de él, es el deseo de Dios. El que comenzó la buena obra la quiere ¿hasta cuándo? Dice: hasta el día
¿Cuál día? El día de Jesucristo. No importa si ese es el tribunal de Cristo, si esa es la segunda venida de Cristo, no importa si ese es el momento en que nosotros, por las razones que sea, pasemos a su presencia. Pero ese momento el Señor va a perfeccionar algo. Y el deseo es que nosotros podamos mostrar la misma solicitud. En otras palabras, sé que hay momentos que estamos aquí arriba, hay momentos que estamos aquí abajo emocionalmente, pero debemos espiritualmente tener un entendimiento de que en este sentido nosotros debemos de mostrar una solicitud, una emoción ferviente de que queremos alcanzar algo. Plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Esa palabra perezoso es lento, apático. Y fíjese que tiene mucho sentido esto, porque si nosotros dejamos de ser solícitos en poner nuestra mirada en el fin, entonces comenzamos a ser apáticos. ¿Apáticos ante qué? Apáticos ante las cosas espirituales. Hay gente que pudiera estar en el corazón viviendo un estado de desánimo, y ese desánimo por todas las cosas que ocurren alrededor nuestro te puede llevar a tener apatía por la adoración, a tener apatía por la intercesión, a tener apatía por la palabra. Algo interno está ocurriendo. Por eso es que debemos de ser solícitos en estar emocionados con lo que nos hemos puesto como un objetivo. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, diga conmigo, por la fe y la paciencia, heredan las promesas. Por la fe y por la paciencia. Creo que todavía carecemos de entender lo que significa fe. Y dije, carecemos. Carecemos. Y déjeme darle un ejemplo. Déjeme darle un ejemplo. En lugares como China, como Turquía, se predica la palabra de fe. Y la gente se convierte. Pero se convierte bajo una motivación, bajo una promesa diferente a la que de este lado del mundo nos convertimos. Porque de aquel lado, el convertirse en un creyente representa una sentencia de muerte. Una de las cosas que está ocurriendo ahorita en Afganistán es que muchos creyentes van a ser muertos por confesar a Cristo. En ese lado del mundo, cuando uno le predica a alguien que es islámico o a alguien que practica la religión musulmana, lo que le estás diciendo a él, si renuncia a su creencia y recibe a Cristo, es que su vida está en peligro. Cuando le presentas a Cristo a un musulmán en uno de esos países, el que está predicando corre el riesgo de que a esa persona que tú le estás predicando vaya, te denuncie y por predicarle te maten. Mire el contexto diferente. La iglesia primitiva se presentaba un evangelio donde eran perseguidos. Se escuchaban las noticias de cómo los utilizaban como un espectáculo en el circo romano. Y la gente se convertía.
La gente se convertía sabiendo que a Esteban lo apedrearon los religiosos. Entonces la iglesia primitiva creció bajo un entendimiento de que había una sentencia de muerte por el contexto. Yo me convertí diferente. Yo tenía problemas emocionales, yo tenía problemas económicos. Nuestro matrimonio no iba al punto del divorcio, pero teníamos problemas que nos hubieran llevado al divorcio. Sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Y a mí que se me predicó, me dijeron: vení, que todos tus problemas se te van a resolver. Para mí fue emocionante. Fue muy emocionante que me dijeran a mí que todo lo mal que yo estaba viviendo, el evangelio me lo iba a resolver. Y me convertí bajo esa. ¿Y saben qué hice? Prediqué eso. Pero Pablo está diciendo: esta es la palabra de fe que predicamos. Hay una palabra de fe que predicar, pero es una palabra de fe. Entonces necesitamos entender la palabra y necesitamos entender qué es fe. Este es el asunto y este es el análisis. Nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de sufrimiento. Lo que queremos escuchar es que nos hablen de esperanza, que nos hablen de que todo va a estar bien, de que el Señor va a resolver todo. Eso queremos. Y yo puedo hacer eso. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Qué le decimos a alguien que pasa por una situación que no desea, que no espera, cuando no hemos puesto el fundamento de la palabra correcto? Entonces a veces creemos que decir algo es como profetizarte que algo malo te va a suceder y que tal vez si no lo dijera no te va a suceder. Y tenemos un mal entendimiento de eso. Entonces no es un asunto de hablar un tema negativo para producir temor o para producir... No, el temor está. Si somos sinceros, tenemos temor a la muerte. Nadie quiere morirse. Nadie quiere perder a un ser querido. Nadie. Pero ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Y déjeme sacar solo esta palabra como fuera del contexto, porque sí está hablando de algo que pasa en el corazón y que se manifiesta con la boca, que produce salvación. Pero lo que está diciendo aquí, hay una palabra que produce salvación. Salvación de la muerte no física. Es salvación de una muerte espiritual. Pero piense por un momento lo que le voy a decir, y todos lo sabemos. Hay un día en el cual nosotros vamos a partir de esta tierra. No hay otra forma. No hay otra forma de cruzar al siguiente plano. ¿Cómo paso a la eternidad? ¿Cómo hago el salto de ir a la eternidad sin pasar por ese momento de transición? Y te estoy viendo la cara y decís: el pastor se está metiendo a camisas de 11 varas. ¿Sabe por qué? Es precisamente por eso. Es precisamente porque usted, al igual que yo, nos convertimos con un evangelio que no entendimos la buena noticia. La buena noticia no solo es para cosas de este plano, sino las más trascendentales que son del otro plano. Amén. Por eso es que dice
Dice Hebreos, el versículo que le leí, dice Hebreos: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Yo le pudiera cambiar y ponerle: hasta que algo pase en tu vida, que tengas que morir, o hasta que Cristo venga. Deseamos que muestren la misma solicitud para plena certeza de esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por, ¿qué cosa? La fe. Diga conmigo, la fe y la paciencia. ¿Sabe qué significa la palabra paciencia? Resistencia paciente del dolor o la infelicidad. ¿Se da cuenta cómo se contradice a veces el entendimiento que tenemos del evangelio? Porque aquí lo que está diciendo Hebreo es que por la fe y la paciencia heredemos las promesas. ¿Sabe qué nos saltamos nosotros? Si somos sinceros, lo leemos así, pero en nuestra mente está establecido de esta manera: por la fe hereden las promesas. No sé si me explico. O sea, nosotros lo leemos así, lo leemos y que por la fe y la paciencia hereden las promesas, pero lo entendemos: por la fe hereden las promesas. Pero hay dos cosas. Nosotros necesitamos fe para heredar la promesa. Dígame amén. ¿Promesa de qué? De que Dios suplirá tus necesidades. Amén. De que Dios dice en su palabra que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Amén. Pero hay un lado también que dice paciencia. Paciencia. Por dolor, sufrimiento, infelicidad. Diga conmigo, infelicidad. ¿Se da cuenta que no lo podemos decir? Primero, es algo que no podemos alcanzar. La felicidad, lo que la Biblia nos dice, gozo. Hay que saber cuál es la diferencia entre felicidad y lo que es gozo. Mientras estábamos aquí, ¿sabes lo que yo sentí? Yo tengo que buscar la manera de poder sentarme a hablar de cuál fue la vida de la iglesia primitiva los primeros 300 años. ¿Por qué? Porque si nosotros no alineamos nuestra fe, los tiempos que estamos viviendo no podremos sostenernos. Tenemos que tener cuidado de poder desarrollar una fe que es una fe que cree por la promesa de bendición financiera, por la promesa de bendición de salud, por la promesa de bendición de protección, por la promesa de bendición de provisión, por la promesa de bendición de paz, por la promesa de bendición de gozo, por la promesa de bendición de poder sobrenatural. Necesitamos creer con fe de que Dios dice que Él tiene cuidado, de que Él nos protege, de que Él nos provee, de que Él nos ama, de que Él tiene planes de bien, de que todo lo que emprendas te irá bien, de que todo lo que toques será bendito, de que tus enemigos no podrán hacerte frente. Claro que necesitamos creer eso, pero necesitamos también entender el evangelio de fe. Mire lo que dice Pablo una vez más en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Recuerde que allá le dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Quiero que lo enlace con lo que le dice aquí a Timoteo. Pero tú has seguido
la palabra de fe que predico. Doctrina es enseñanza. Entonces le dice, tú has seguido mi palabra de fe que predico. Has seguido mi palabra de fe, pero también has seguido mi conducta. Has seguido el propósito. Has seguido la fe. Has seguido longanimidad. Otra vez más, es sufrimiento a largo plazo. Amor, paciencia. Otra vez te habla de infelicidad. Tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Pero mire lo que dice a continuación: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido. Y dice él, de todas me ha librado el Señor. Pero Pablo murió sacrificado. Los libró, hasta ahí él dijo, me libró de todas, pero hubo una que el Señor no lo libró. Pero Pablo dijo esto, Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Yo, dice, ya estoy listo, ya estoy a punto de ser sacrificado. Y a la par que dice, yo ya estoy a punto de ser sacrificado, él dice, yo acabé, yo terminé. Y ahí está hablando de propósito. Pero llegó un momento. Ahora, si usted y yo no entendemos la vida de fe que vivió Pablo de la manera correcta, y nosotros nos vamos al momento que Pablo es sacrificado, nosotros pudiéramos juzgar mal a Dios. Nosotros pudiéramos decir, qué malo Dios. Usted sabe que alguien pudiera decir, qué malo Dios. Qué malo Dios porque Pablo, habiéndole servido de la manera que sirvió, lo dejó que lo echaran preso, dejó que lo mataran de la manera que lo mataron. Qué malo Dios por Esteban, cómo murió Esteban apedreado. Qué malo Dios por la persecución de los discípulos. Qué malo Dios por aquellos discípulos que murieron en el Coliseo como espectáculo de un circo. Qué malo Dios por el sufrimiento de todos aquellos que le entregaron su vida. Qué malo Dios por lo que le pasa a alguien que confiesa a Cristo en China. Qué malo Dios. Qué malo Dios. Por eso es que nosotros necesitamos en este tiempo, y siento la urgencia, redefinir qué es la palabra de fe que predico, pero qué es fe para mí. Y nos posicionamos en un lugar con un entendimiento correcto de dónde, en qué hemos puesto nuestra fe. Porque si hoy no logramos asentarnos en esto, yo no estoy hablando, hermanos, de que nuestra parte humana va a sentir temores, va a sentir preocupación, va a sentir ansiedad. Nuestra parte humana puede entrar en ataques de pánico, pero por eso es importante comenzar a ordenar mi fe. Porque por la fe y la paciencia puedo heredar la promesa. ¿Sabe cuántas personas se van a perder la promesa de salvación porque en medio del camino lo abandonaron? ¿Sabe una cosa? Quiere que le diga algo. Una de las personas más famosas que han sido ateos fue porque vivieron una experiencia en su familia, una experiencia muy negativa, que culparon a Dios por lo que les pasó, y algo pasó en su fe. Freud viene de familias cristianas y Freud termina diciendo
que Dios está muerto, que Dios no existe. ¿Sabe cuántos hijos de creyentes no quieren saber nada de Dios porque algo pasó en la casa, porque el papá se divorció, porque la mamá le pasó algo? ¿Sabe cuántos están en un estado de confusión, de amargura, de enojo, de desolación, de miedo, de desánimo? ¿Por qué? Porque claro, tenemos un concepto de la fe como el que yo, con el cual yo me convertí. Aún la palabra de Dios, ¿sabe cuál fue la palabra de Dios que se estaba diciendo? Aquí hay un hombre que su vida ha sido esto. El Señor quiere sanarle. Y era una palabra de Dios. Claro que fue Dios el que dijo: quiero sanarte, quiero restaurar tu vida. Claro que es el plan de Dios, sanarte y restaurarte. Quiero usarte, te voy a usar. Claro que es el plan de Dios, usarnos. Pero hay que entender que hay un proceso para heredar las promesas de Dios. Y algunas promesas son para esta tierra y otras son promesas eternas. Abraham no vio toda la promesa, no la vio. Se le prometió algo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso ocurrió en un momento en el tiempo cuando Jesús en la cruz del Calvario dio su vida. Hijo de Abraham, era la promesa cumpliéndose, pero no la vio Abraham. Pero la promesa que Dios te ha hecho a ti y a mí trasciende nuestra propia vida. Qué complicado, porque yo quisiera verla cumplida en mi vida. Quiero ver todo resuelto en mi vida. Claro que queremos eso, hermano. Y créame que por el contrario a sentirme que estoy yo aquí y ustedes allá, cada día me siento más igual. Solo que tengo el privilegio de predicar. Los mismos pensamientos que se le vienen a usted se me vienen a mí. Las mismas preocupaciones que se me vienen a mí y se le vienen a ustedes. Los temores que te invaden también a mí en algún momento me invaden. Esa palabra hoy que está de moda, me siento abrumado. Al igual que usted, yo también. Y ahí es donde se vuelve relevante, se vuelve importante, se vuelve vital que nosotros podamos tener claridad de la palabra de fe que predicamos. Porque tiene que ver con algo que ocurre dentro. Algo que ocurre dentro. Los temores los llevas dentro. Las preocupaciones las llevas dentro. La angustia la llevas dentro. Hoy en día, más que nunca, no importa qué parte del mundo te vayas, vas a ver a gente con un estado externo pero angustiado por dentro. Y ahora ya ni los podés ver por la mascarilla. ¿Y cómo vivir sabiamente, siendo prudente y cuidarme en lo que puedo, pero no vivir lleno de temor al punto que estoy enfermándome? Es una enfermedad que surge adentro y que va a manifestarse en todo nuestro ser, va a manifestarse en todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo vivir confiado en medio de la incertidumbre? ¿Y cómo tener una expectativa de seguridad en medio de tantas amenazas? ¿Y cómo creer por la provisión del pan de cada día cuando se oye tantos rumores de escasez? Es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que tener cuidado de no tomar una actitud de fe que nos lleva a ser escapistas de la realidad.
Y se nos ha acusado de ser personas que negamos realidades. Y aún lo hemos hecho. Hey, ¿cómo estás? ¿Te duele? No, no me duele. No, si te duele, te duele. Si tienes miedo, tienes miedo. ¿Cómo estás? Con mucho miedo, pero no lo diga alto para que el diablo no lo escuche. Y tenemos que aprender a llegar a Dios con todas esas cosas, pero entender que todas esas cosas necesitamos traerlas a Dios. Pero si yo vengo y las traigo a Dios y no escucho las promesas de Dios para esas cosas, y cómo el Señor espera que vivamos en medio de esas cosas, será un continuo de todos los días venir a Dios y presentar algo, venir a Dios y presentar algo, hasta que llegue un día que tú creas que venir a Dios y presentarlo es inútil. Y sin darte cuenta te comienzas a entregar a una condición, y tu fe está siendo menguada, robada, diluida. Y el no posicionarte en la fe correcta te va a robar la promesa para acá. La promesa para que tengas esperanza, para que tú creas que como justo el Señor te da la habilidad, aún en medio de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, a que contigo sucedan cosas que son inusuales, fuera de las estadísticas, fuera de lo normal, de lo esperado, que tú puedes ser la excepción. Y cuando perdemos eso, lo que perdimos fue nuestra fe. Entonces decimos, ¿y de qué sirve? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y para qué caminar con Dios entonces si a todos les pasa lo mismo, esté con Dios o no esté con Dios? Y nos comenzamos a preguntar muchas cosas que no deberíamos. ¿Y por qué le pasó a aquel? ¿Y por qué le pasó al otro? Y no debió. Y esto. Y comenzamos a hacer conclusiones de todo tipo, porque de alguna manera, en alguna parte interna muy profunda, se asentó la idea de que a nosotros no nos puede pasar nada malo. Yo quisiera decir otra cosa. Entonces vos te imaginás, Víctor, que vos estés pasando por cosas tal vez parecidas a lo que yo estoy diciendo, y por esa fe incorrecta, ni vos me lo compartás, porque yo voy a pensar que sos débil. Y vos no me lo compartís a mí. O peor, nos lo compartimos y llegamos a las conclusiones equivocadas. Vamos a necesitar, queridos hermanos, redefinir con claridad cuál es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué es fe? La fe tiene una cara: heredar la promesa aquí. ¿Promesas de qué? De protección, de provisión. Pero tiene otra cara, la fe también para permanecer aún en medio de aquellas cosas que nos ocurren, que no son agradables, que no las percibimos como buenas para nosotros. Y sentarnos ahí. Y sabe, ahí es donde venimos y comenzamos a poner algunos versículos en un contexto diferente, porque dice: diga el débil, porque yo me perfecciono en vuestra. Pero ¿qué pensamos de debilidad? Pensamos de dinero, de que no tengo trabajo, de que estoy luchando con algún pecado, con alguna tentación. Lo ponemos en eso. No, también es una fe para momentos en que vivimos injusticias. Y hablo de injusticia a nivel de todo lo que a usted se le pueda ocurrir
por este mundo caído en el cual vivimos. ¿Por qué Dios permite el mal si Él es bueno? Esa pregunta aún siguen haciéndola los ateos, los detractores de la iglesia, el espíritu del anticristo que se está moviendo todavía sigue haciendo esa pregunta. ¿Por qué si Dios es bueno existe el mal? Y esa pregunta no se la hacen ellos a ellos, porque ellos ya llegaron a la conclusión primero de que Dios no existe. Solo están usando esa retórica para tratar de ponernos a nosotros en una posición complicada donde no podamos defender nuestra fe. ¿Por qué si Dios es bueno permitió que esto pasara? Esa es la pregunta de alguien que está molesto con Dios, no cree en Dios y te quiere poner en una posición a ti donde no puedas responder. Y cuando esa pregunta se hace y nosotros no tenemos claro la palabra de fe que predicamos, esa pregunta puede tener un efecto más de conversión de nosotros que de conversión a los otros. Porque muchas veces nos terminamos nosotros convirtiendo a ellos y no ellos a nosotros. Porque razonamos desde el mismo nivel que ellos están razonando. Analizamos desde el mismo nivel y no estoy condenándolo, solo quiero que entendamos lo importante que nosotros podamos tener claridad de qué es fe y fe en el Hijo de Dios. Porque si no razonamos en ese mismo nivel y no vamos a poder transitar por las temporadas de la vida que a usted y a mí nos pueden parecer fortuitas, sorpresivas, pudieran parecer que no son las mejores, que por qué nacimos en este tiempo, pero que para Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, destinó que usted y yo viviéramos en una temporada como esta. Y cuando hablo de una temporada como esta, no solamente estoy hablando de las cosas negativas o malas que tenemos que enfrentar, no, estoy hablando también de aquella asignación que Dios nos dio para una temporada como esta, en la cual nosotros podemos ser sal y luz, esperanza. Solo podemos ser esperanza. Dice plena certeza de es. ¿Qué está diciendo cuando dice plena certeza de esperanza? Está diciendo lo que dice Hebreo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, está utilizando lo que Hebreo dice para ponerlo ahí y nos está diciendo lo mismo. Para plena certeza de esperanza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se ve. Y la fe es importantísima y necesitamos tenerla muy, muy, muy clara. ¿Por qué? Porque Jesús en repetidas ocasiones les dijo a los discípulos, conforme a tu fe sea. En otras palabras, ¿cuántas palabras de fe hay? Solo una, amén. Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, esta es, no hay otra, no hay muchas, no son diversas, es una palabra de fe. Pero usted le pregunta, si usted me pregunta a mí, y yo fuera alguien que dice yo predico fe, entonces yo le diría, no, mi mensaje es un mensaje de fe. Esos términos los utilizamos entre los pastores. Mi mensaje es un mensaje de fe. Yo tengo un mensaje de prosperidad. Yo tengo un mensaje de santidad. Yo tengo un mensaje de lo sobrenatural. No, yo tengo un mensaje. No. ¿Cuántos mensajes hay? Es que él predica prosperidad. No, nadie te mandó a predicar prosperidad. Yo soy el defensor. Nadie te mandó a predicar. Te mandaron y nos mandaron a predicar la palabra de
Es una. Es una. Y es importante entenderla. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos en un momento: conforme a tu fe sea. Pero no está diciendo que vos debes de tener una fe diferente a Él. Lo que está diciendo es una fe, pero hay personas que se adentraron en esa fe y lograron alcanzar dimensiones que otros no alcanzaron. Y como lograron entrar en dimensiones que otros no alcanzaron, vieron cosas que otros no vieron. Por eso es que a uno les digo: grande es tu fe, y a otros les digo: hombres de poca fe, y a otros les digo: incrédulos. Y dependiendo de dónde estaba la gente, fue lo que el Señor hizo. Con los incrédulos no hizo milagros. Con los de poca fe solo hizo unos cuantos milagros. Pero con los que tenían una fe grande hizo cosas extraordinarias. Pero tenemos que salir, entender eso, entender que hay niveles de fe, pero que a cada uno el Señor nos dio una medida de fe. Diga conmigo: el Señor me dio a mí una medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada cual que está entre, no queda nadie fuera. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Entonces esto corta de dos lados. Por un lado, yo tengo que esforzarme por colocarme en el concepto acertado, no solamente de quién yo soy, sino de lo que se me ha dado y a lo que tengo acceso, de una forma correcta, para no meterme en cosas que en realidad no tengo y que cuando esté adentro no las voy a poder enfrentar. Por eso es incorrecto, y estas cosas me pasaron, por eso es incorrecto que tú le digas a alguien: cómprate una casa, tenés fe. Le puedes dar el consejo, pero decirle por lo menos que al final la sostenibilidad de esa acción y de esa decisión no va a depender de la fe que yo tengo dándote el consejo. La estabilidad, el cumplimiento de ese objetivo va a depender más de tu fe que de la mía. Porque cuando no tengas para pagar la primera mensualidad, el que tiene que creer por la provisión sobrenatural no soy yo, eres tú. Pero estamos a veces tomando unas posturas y diciéndole a la gente que se mueva en una fe que es la mía. Compra un carro, compra una casa, métete a un negocio, métete al ministerio, hace un montón de cosas que tal vez lo que te estoy diciendo es de Dios, pero tenés que tú estar convencido, tener plena certeza. Porque es la plena certeza lo que te va a sostener. Es esa fe lo que te va a sostener en medio de esos momentos. La gente abrió un negocio porque alguien le dio una palabra. Está bien, puede ser de Dios, recíbelo como que es de Dios, pero entiende que cuando abras ese negocio y los clientes no lleguen la primera semana y las cosas no caminen el primer mes, cuando hagas el balance y cuando veas los obstáculos, cuando veas la competencia, cuando veas las diferentes situaciones, en ese momento puedes venir a que oremos juntos. Puede la iglesia entera interceder por lo que te está pasando, pero va a ver que vas a tener que enfrentar algo solo, con tu fe. Y por eso es importante que nosotros desarrollemos ese entendimiento de lo que es fe. Porque hay cosas que van a suceder solo si tengo fe. Fe en las promesas de Dios, amén. Pero ¿sabe lo que pasó con unos hombres de fe que habla Hebreos capítulo 11? Que eran jóvenes, unos muchachos
que adoraban a Dios y se arrodillaban ante Dios. Y vino el diablo e incitó a uno a que levantaran un edicto en contra de adorar a otro Dios que no fuera el Dios que ellos adoraban, el rey que ellos adoraban. Y la fe de ellos fue puesta en prueba de fuego. Y ahora no estaba en juego un trabajo, no estaba en juego una casa, no estaba en juego un bien material. ¿Saben qué estaba en juego? La vida y la fe de ellos. Porque si ellos se postraban ante el rey, ellos estaban renunciando a su fe en Dios. Pero si ellos se quedaban adorando a su Dios, sus vidas les iban a ser quitadas. Poneme este versículo donde le dicen: oye pues, oh rey, mi Dios tiene el poder. Y dice: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto. Eso es fe. Es aquí nuestro Dios, a quien servimos. Diga conmigo: puede librarme de cualquier cosa. ¿Cuál es nuestra expectativa? Que nos libre. Amén. ¿Cuál creen que era la expectativa de esta gente, de estos jóvenes? ¿Saben cuál era la expectativa? Que nos libre. Claro, que nos libre. Pero esta gente tenía una claridad. Por eso se refiere a que ellos tenían un espíritu superior. Algunas veces predicamos el espíritu superior de ellos porque eran buenos administradores, porque estuvieron alrededor del rey y eran creativos y eran personas con sabiduría y el rey lo reconoció. Ese era el espíritu superior. No. Eso era el resultado de esto, que es diferente. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. O sea, usted sabe lo que es decirle a un rey que se cree todopoderoso: a ti no te servimos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Esclavos tuyos no somos. Nosotros somos esclavos de alguien más. Somos siervos de alguien más.
honramos, y por eso los colocó en lugares de eminencia en el palacio, porque eran gente de honra, gente diligente, gente trabajadora, gente honesta, gente íntegra, y lograron alcanzar un nivel. Pero lo que tenían que entender ellos, y el rey no entendía, es que todo eso que hacían, al igual que José, que era fiel en toda la casa de Potifar y que era fiel en toda la casa de Faraón, y que por eso se le puso ahí, es que lo hacían no para el ojo del amo, sino para Dios. Es aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano. ¿Qué clase de determinación? Oh rey, nos librará, dice. Y están declarando y están creyendo en una palabra de fe: el Dios que nos puede librar y nos librará de tu mano. Y lo declaran. Pero dicen ellos mismos: ¿y si no? No es que Él sea malo. Creemos hasta el último instante por un milagro. Ese horno estaba tan caliente que gente afuera se quemó. Gente afuera se quemó. Regresé al versículo porque quiero que capte esto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. No hay mano humana en esta tierra de la cual Dios no te puede librar. Y no hay prueba de fuego en esta tierra de la cual Dios no te puede librar. No hay enfermedad de la cual Dios no te pueda librar. No hay crisis financiera de la cual Dios no te pueda librar. No existe. Pero es un asunto de Él. Dice: Dios al quien servimos puede librarnos. Puede, Él puede. Él siempre va a poder. ¿Sabe una cosa? Cuando usted piensa de alguien que le dice tiene fibrosis en los pulmones, si usted es médico, yo no soy médico, pero cuando hablamos de fibrosis, el grado de fibrosis dice es irreversible, porque los pulmones llegaron a un estado que ya no se van a poder expandir. Pero ¿quién hizo los pulmones? ¿Quién te formó en el vientre de tu madre? ¿Quién creó el universo por solo la palabra que salió de su boca? No puede cambiar una fibrosis y cambiar cualquier diagnóstico. Nuestro Dios puede librarnos de cualquier circunstancia. Él puede librarnos de cualquier circunstancia. Y por eso es que en la iglesia hemos visto esos milagros y no los vamos a dejar de ver. ¿Saben lo que va a ocurrir? Los milagros van a incrementar. Y usted y yo vamos a ver milagros que no habíamos visto, y vamos a experimentar milagros que no habíamos experimentado. Porque los milagros también van en línea con la prueba. El horno se calienta, Dios también se eleva a un nuevo nivel para darnos la gracia para sobreponernos a cualquier circunstancia. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. A mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque cuántas manos se han levantado, se están levantando y se levantarán contra ti, pero que tú entiendas que ninguna mano te va a tocar a menos de que Dios lo permita. No te puede tocar nada que Dios no permita. Dios puede librarnos. Diga, Dios puede librarnos. Al Dios que
cerciórese de que le sirve, porque es el Dios que usted le sirve el que lo puede librar. Al Dios que usted no le sirve, no dice ahí. El que te puede librar, solo hay un Dios, pero el que te puede librar es al Dios que tú le sirves. Si no dijera, el Dios que no importa a quién tú le sirvas te puede librar. No, ahí dice, al Dios al que tú le sirves. O sea que estás supuesto a ser el Dios correcto, pero la persona correcta, en una relación perfecta. Él es mi Dios, yo soy su siervo. Estamos caminando juntos. Ese Dios que es uno y verdadero, ese Dios puede librar ¿a quién va a librar? A sus. No eran siervos de Nabucodonosor, eran siervos de Dios. Y siervos de Dios no es pastores. Siervos de Dios somos todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es nuestro Señor y nosotros sus siervos. Ese Dios puede librarnos. Una vez más diga, Dios puede librarme. Ahora diga, y nos librará. Él puede y Él me librará. Ahora, pareciera una contradicción, porque en el siguiente versículo mire lo que dice. Y si no, ¿qué? Poner el versículo anterior. El Dios a que servimos y lo vuelvo a repetir, el Dios a que servimos y nos librará. El Dios a que servimos puede pero dice el siguiente versículo, y si no, entonces pastor, puede librarnos y nos va a librar. ¿Por qué no le quitamos y si no? Puede librarnos y nos librará. ¿Por qué no le quitamos y si no? ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una dinámica espiritual importante. Sin fe y al que cree, el Señor no va a contradecirse en su palabra. El Señor te dice, sin fe y al que cree. Aquí lo que está diciendo es, yo puedo. ¿Qué tú crees? ¿Qué me libra? Porque al que cree, Él puede. Usted necesita creer. Pero dice una sabiduría extraordinaria de estos jovencitos. ¿Y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Sepa, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. A esa iglesia es a la que el diablo le tiene miedo. Pastor, ¿qué clase de arrebato? Ahí tuvo que haber toda una dinámica que no tengo el tiempo, ya tengo que cerrar. Pero para que alguien llegue con ese denuedo, ni adoraremos la estatua que has levantado. Siguiente versículo. Siguiente versículo. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesac y a Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Aún el cabello de sus cabezas se ha quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían, ni siquiera carne asada olían. Usted se va a la Centroamérica y sale oloroso a carne asada. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pero ¿sabe una cosa? La iglesia primitiva fue espectáculo, y el espectáculo provocó la conversión de muchos también. Mire, la gloria de Dios que te salva, Dios la va a usar, pero el sufrimiento, como Esteban, también Dios lo va a usar. Por eso nuestra oración es: venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Necesitamos entender nuestra fe. No les va a venir una prueba que no sea humana, pero fiel es Dios para juntamente con la prueba darnos la salida. El Señor no permitirá que seamos probados más de lo que podemos soportar, pero Él es quien lo permite. Y aunque a veces no lo entiendo, necesito aprender a confiar en Él. Necesitamos aprender tantas cosas de lo que es confiar en el Señor. Nos dijeron que confiar en el Señor era creer que todo estaría bien. No, confiar en el Señor es saber que Él tiene el control y que a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, de acuerdo a su propósito, a lo que Él está queriendo hacer en esta tierra. No tenemos una expectativa de crisis, no tenemos una expectativa de calamidad, no tenemos una expectativa de sufrimiento, tenemos una expectativa de que la gloria de Dios nos va a cubrir. Pero si algo no pasa como nosotros queremos, Él sigue siendo bueno. Él siempre es bueno, todo el tiempo. Amén.